Con 61 años, Vicente Fernández Jr., el hijo mayor del legendario Vicente Fernández, finalmente rompió el silencio tras más de media vida. Una confesión estremecedora que no solo reveló un secreto, sino 4 verdades ocultas durante décadas. ¿Por qué eligió este momento para hablar? ¿Y qué fue lo que hizo llorar al mundo entero? Acompáñanos en esta historia que comienza justo ahora. Para comprender el peso de esta confesión, debemos regresar al punto de partida donde comenzó todo el resplandor, pero también donde surgieron las primeras heridas. En una familia donde la fama a veces era más grande que el amor. Nacer como el primogénito de Vicente Fernández, ícono absoluto de la música mexicana, no le permitió elegir su destino. Desde el primer segundo de vida, Vicente Jr. cargó con un nombre que pesaba demasiado, no solo el apellido Fernández, sino un legado, una presión, una sombra gigantesca que nadie ha logrado superar. A ojos del público, él era el heredero musical, el que debía continuar el camino que su padre había labrado durante décadas en los escenarios del género ranchero. Pero detrás de las fotos familiares perfectas y de las apariciones ante la prensa, Vicente Jr. vivió una infancia con demasiadas cosas que nadie llegó a conocer. Años más tarde, él mismo lo reconocería. Hubo etapas en las que no se sintió realmente visto como un hijo, sino como una pieza dentro de una estrategia mediática, una imagen construida. Se rumoreaba que la relación entre padre e hijo había pasado por momentos de gran tensión hasta el punto de que a Vicente Jr. no se le permitía hablar públicamente de ciertos aspectos de su vida, ni siquiera de sus dolores más reales. Como heredero musical, Vicente Jr. luchó por hacerse un nombre, pero sus obras jamás escaparon de la comparación despiadada con las de su padre. Sus canciones fueron calificadas como insuficientes, su voz como falto de carácter, y su carrera, por mucho que se esforzara, se mantuvo en una sombra constante. Esa presión no solo se acumuló en el escenario, sino también en su vida personal. Matrimonios fugaces, relaciones rotas e incluso períodos en los que desapareció casi por completo del mundo del espectáculo, todo ello reflejaba algo que jamás se había contado. Durante muchos años, Vicente Jr. vivió en silencio. A veces se le veía demacrado, afectado por problemas de salud. Otras veces, su mirada perdida en entrevistas despertaba inquietud. Pero nadie sabía que dentro de ese hombre había heridas reprimidas durante décadas. Y fue precisamente ese contexto, una vida dominada por un nombre demasiado grande, por estándares demasiado severos y por un entorno que no le permitía fallar, lo que lo llevó a tomar la decisión más importante a los 61 años, lo diría todo. No para escandalizar, sino para reencontrarse consigo mismo. Hay un dolor que Vicente Fernández Jr. nunca expresó durante décadas. No porque le faltara valentía, sino porque en aquella familia había cosas de las que no se podía hablar, especialmente cuando afectaban la imagen perfecta de Vicente Fernández, el padre que todo un país veneraba como el charro de Huentitán. Pero en su primera confesión a los 61 años, Vicente Jr. dejó de huir. Con la voz entrecortada reveló: «Hubo años en los que mi padre no me reconocía realmente como un hijo. No fue un rechazo público. No fue una negación de sangre, fue un distanciamiento silencioso pero profundo». Vicente Jr. contó que durante su infancia, a pesar de vivir bajo el mismo techo, siempre percibió una distancia invisible entre él y su legendario padre. No era simplemente severidad, sino una frialdad calculada, como si el afecto paterno debiera quedar en segundo plano frente a la fama y el orden familiar. Recordó que en sus cumpleaños su padre podía estar de gira y no llamarle siquiera por teléfono. En eventos importantes, la mirada de Vicente padre hacia su hijo mayor siempre iba acompañada de severidad, rara vez de una palabra de elogio. Y en la música, el ámbito que se suponía un puente entre ambos, era donde más fuerte sentía la distancia. «Nunca fui lo bastante bueno para él», dijo Vicente Jr. «Por más que me esforzara, nunca era suficiente». Los fans solían pensar que Vicente Jr. había nacido entre algodones, cuando la verdad era muy distinta. El silencio, la presión y la sensación de estar siempre al margen le hicieron crecer con poca autoestima, viviendo siempre bajo la consigna de «puedes existir pero no te equivoques». Esta confesión sacudió a la comunidad de admiradores en México.
Muchos se sintieron desgarrados al saber que un símbolo de la música quien cantó sobre el amor paternal, el orgullo y la patria permitió que su propio hijo creciera sintiéndose excluido. Sin embargo, Vicente Jr. no lo dijo con rencor. En su relato no había rabia, solo el cansancio de alguien que durante años representó el papel del hijo elegido, pero que jamás fue abrazado como un hijo de verdad. Y eso fue solo el comienzo de una serie de verdades dolorosas que decidió compartir, no para herir a nadie, sino para liberarse después de más de 6 décadas de silencio. Porque al final, la distancia entre Vicente padre e hijo no fue lo único que tuvo que soportar. A veces el silencio no nace solo del dolor personal, sino del peso de un papel que nadie desea, el de cargar con culpas ajenas. Y esa fue la segunda confesión, un fragmento de memoria, que Vicente Jr. guardó durante demasiado tiempo. Vicente Fernández Jr. pronunció una frase breve, pero que obliga a reflexionar durante largo rato. No todos los errores que llevan mi nombre fueron causados por mí, dicha por alguien cualquiera quizá pasaría inadvertida. Pero viniendo del hijo mayor de Vicente Fernández, uno de los pilares culturales más grandes de México, no era una simple confesión, era una declaración de vida. En la sociedad mexicana tradicional, el hijo mayor suele estar sujeto a las expectativas más estrictas. Y en la familia Fernández, una familia cuyas vidas estaban siempre bajo los focos del espectáculo, esas expectativas eran todavía más rígidas. Vicente Jr. no solo era el hijo primogénito. Era la imagen del heredero, el representante viviente del apellido, el símbolo de continuidad de una gloria construida por Vicente Fernández padre, a base de millones de discos vendidos y centenares de noches con aforos completos. Pero en su confesión, Vicente Jr. reveló en voz baja en muchas ocasiones, tuvo que asumir la responsabilidad por hechos que no había cometido. Hubo momentos en que la prensa informaba en bloque sobre escándalos personales, tensiones familiares o conductas impropias, y su nombre aparecía como una especie de colchón para proteger a otros. ¿Por qué él? Porque yo era el más fácil de culpar, dijo sin rodeos. No reaccionaba, no demandaba, no salía a desmentir. Y ellos lo sabían. Vicente Jr. no dio nombres ni fechas ni detalles concretos, pero dejó suficientes señales para que el público entendiera. Hubo escándalos dentro de la familia que amenazaron con dañar la imagen de Vicente Sr., y fue Vicente Jr. quien aceptó cargar con los malentendidos para que todo permaneciera en silencio. Se le llegó a vincular con problemas financieros, relaciones extramatrimoniales e incluso con trastornos mentales. Durante años, la prensa mexicana publicó titulares que lo señalaban como la oveja negra del clan, el vividor que no estuvo a la altura de su padre. Pero tras esos titulares había una verdad que nadie quería mirar: él no fue el autor de esas acciones. Solo fue el blanco de las culpas. Incluso algunos periodistas veteranos, quienes trabajaron de cerca con la familia Fernández, lo han reconocido en privado. Existía una especie de regla no escrita dentro del entorno familiar, por la cual si algo no podía salir a la luz, Vicente Jr. sería el designado para cargar con el peso para preservar la imagen del resto. Y de forma cruel, su silencio solo alimentó la creencia de que era culpable. Asumir culpas ajenas no hizo de Vicente Jr. un héroe a ojos de nadie. Al contrario, lo convirtió en el blanco de todas las decepciones. Cuando un artista cae en crisis, el público rara vez distingue los matices. Solo busca un nombre al cual señalar, y Vicente Jr. siempre fue el más fácil de nombrar. Con el tiempo, su carrera musical también se resintió. A pesar de haber lanzado varios trabajos cuidados e incluso haber tenido momentos de éxito en la radio, la mirada implacable del público impidió que esos esfuerzos fueran valorados con justicia. Peor aún, él mismo empezó a dudar de sí. En su confesión, Vicente Jr. admitió que llegó un punto en el que ya no sabía distinguir cuáles errores eran realmente suyos y cuáles eran los que otros habían proyectado sobre él. Viví como una sombra. Cada vez que pasaba algo solo me preguntaba: ¿cuánto tiempo tengo que guardar silencio esta vez? ¿Y qué más tendré que perder? Esa no es la pregunta de un artista. Es la voz de un hombre que se ha acostumbrado demasiado a ser visto como un escudo. Una de las cosas más valiosas de Vicente Jr. es que no cuenta todo esto desde la postura de quien acusa o culpa. No se mencionan nombres, no hay reproches agresivos,
Habla simplemente como alguien que ha guardado demasiado dentro de sí hasta que ya no pudo soportarlo más. Quizá me equivoqué al callar, pero en ese momento creía que preservar el buen nombre de mi familia era más importante. Es una forma de lealtad incondicional, una forma de amar que nadie recompensó. A los 61 años, Vicente Jr. no busca compasión, solo quiere hacer las paces consigo mismo, con el pasado, con los años en que fue malinterpretado. En esta confesión, Vicente Jr. ha destapado una parte de la verdad que pocos se atreven a enfrentar. Detrás del brillo de una dinastía artística. Hay personas que han sacrificado en silencio sin nombre ni aplauso, y a veces quien sostiene la carga en primera línea es quien se siente más solo. Para Vicente Jr. Esta verdad no busca destruir la imagen de nadie, busca afirmar algo simple. Guardé silencio para proteger a todos, hoy hablo para salvarme a mí mismo. En esta serie de confesiones entrecortadas a los 61 años, hubo un momento en que Vicente Fernández Jr. tuvo que detenerse por largo rato para encontrar las palabras. Su rostro se ensombreció, su mirada se perdió por un segundo. Luego suspiró y comenzó a hablar de algo que nadie pensaba que llegaría a mencionar. Mi infancia. No fue exactamente una infancia. La gente se acostumbró a ver a Vicente Jr. como un niño afortunado, nacido entre el lujo, entre los aplausos y los escenarios resplandecientes de Vicente Fernández. Pero él cuenta que su infancia no tenía música. No había tardes de juegos en el jardín. No se oía un papá resonando en medio de la paz. En su lugar, había ausencia. Vicente padre estaba ocupado, eso todos lo sabían. Pero según el relato del hijo mayor, esa ocupación parecía ocupar todo el espacio emocional que un niño necesita. Hubo etapas en las que no veía a su padre durante semanas, y cada regreso venía acompañado de frialdad, de distancia, como si solo estuviera pasando lista sin intención de conectar de verdad. Quizá me amó a su manera, pero yo no lo sentí. No recuerdo haber sido abrazado. Pese a ser el primogénito, Vicente Jr. no era el centro de la familia. Sentía que siempre debía encogerse, ser bueno según normas impuestas, no molestar a los adultos y sobre todo crecer deprisa. Contó cómo se sentía aislado en la misma casa que la prensa definía como el refugio de una familia artística. Nadie le preguntaba qué pensaba, qué sentía o qué deseaba. Las pequeñas tristezas infantiles, como ser burlado por otros niños, temer a la oscuridad o querer que alguien le contara un cuento antes de dormir, eran consideradas insignificantes. Esas emociones se veían como debilidades, explicó. En mi casa había que ser fuerte desde pequeño. Si estabas triste te decían, cállate, no molestes a los demás. Poco a poco aprendes a no sentir nada. No menciona traumas concretos. No describe actos ni acusa a nadie. Pero en cada palabra que comparte, se percibe con claridad, son heridas emocionales prolongadas, repetidas y silenciosas durante toda su infancia. La ausencia del padre. La presión de ser ejemplo para sus hermanos. El miedo a ser comparado. La sensación de ser una carga más que una alegría para su familia. Todo eso, según él, dejó cortes que no sangran pero que nunca sanan. Relató que al crecer siempre sintió que le faltaba algo, una conexión esencial que otros niños tienen con sus padres. Y al no hallarla en casa, la buscó fuera, a veces en personas equivocadas, de maneras equivocadas con resultados dolorosos. Una infancia fragmentada forjó a un Vicente Jr. adulto pero frágil. Durante su adolescencia y los primeros años de su carrera artística luchaba constantemente con una sensación de escasa valía. Aunque intentara complacer a su padre, cumplir como primogénito, como artista, como figura pública, siempre sentía que nada era suficiente. Esa sensación no venía del público. Venía de dentro de aquella voz pequeña y olvidada que nació en él cuando era solo un niño. Pasó por etapas de crisis prolongadas, decisiones personales equivocadas, rumores y polémicas, apariciones televisivas con la mirada apagada. Todo, según él, nacía de una única raíz, nunca había sido sanado. Lo especial de la confesión de Vicente Jr. es su serenidad. No narra su infancia como una víctima, no culpa a nadie, no hay nombres, solo reflexión. Hay cosas que nunca recibí de mi familia, pero ya no guardo rencor.
Solo quiero reconocerlo para que ese niño que fui al fin sea escuchado por alguien. A los 61 años, Vicente Jr. se sentó y habló de algo que la mayoría de los hombres tradicionales evita: el daño emocional de la niñez. Y al nombrar esas heridas, no solo empezó a sanar él mismo, también ofreció consuelo a muchas personas que siguen viviendo con recuerdos ignorados. Hay una frase que Vicente Fernández Jr. pronunció no para escandalizar, sino para revelar la esencia de toda una vida. He vivido muchos años sin ser yo. He sido la sombra de mi padre. Esa declaración no fue una acusación, pero al decirla su voz se tornó grave, como si él mismo apenas comprendiera el peso de lo que acababa de confesar. Desde fuera, llevar el apellido Fernández es un honor. Ese nombre significa dinastía musical mexicana, admiración, escenarios, rancheras eternas. Pero para Vicente Jr., ese apellido fue una cuerda invisible que ató cada elección en su vida. Desde su adolescencia, él ya percibía que todo lo que hacía era observado bajo una lente especial. El hijo de don Vicente no puede fracasar, no puede desviarse, no puede mostrarse débil, no tiene derecho a ser una persona normal. Cada error era amplificado, cada elección comparada, cada deseo personal, incluso los más íntimos, debía quedar en segundo plano frente a la imagen que estaba obligado a mantener. Vicente Jr. nunca ha confirmado nada de manera explícita sobre su orientación, su estilo de vida o su identidad. No utilizó palabras que pudieran resultar confusas o polémicas, pero lo que insinuó fue más que suficiente para que cualquiera entendiera: alguna vez vivió ocultando la parte más auténtica de sí mismo. Hay cosas que siento, cosas que deseo vivir, pero no me atrevo. No por miedo a la opinión pública, sino porque sé que mi padre no lo entendería. La vinculación con la imagen de lo tradicional, lo masculino absoluto, lo correcto que don Vicente representaba, dejó al hijo mayor sin espacio para mostrar matices diferentes de su alma. Alguna vez amó de manera distinta, vivió de forma distinta, sintió fuera del molde impuesto. No necesitamos conocer la respuesta exacta. Basta con entender que tuvo que negar todo eso durante muchos años. Quizá fue esa contradicción interna entre lo que era y lo que debía ser lo que impidió a Vicente Jr. mantener relaciones personales duraderas. Se casó, se separó, volvió a enamorarse, volvió a fallar. Algunas mujeres pasaron por su vida, hubo amores que despertaron rumores. Pero ¿qué tenían en común todas esas relaciones? Que ninguna logró conocerlo por completo, porque ni siquiera él mismo había podido ser completamente él. La gente me ama por ser hijo de alguien, porque piensan que soy como él. Pero yo soy diferente, y nunca me atreví a mostrar esa diferencia. Cada vez que intentaba vivir según las expectativas ajenas, algo dentro de él se quebraba un poco más. Cada vez que se forzaba a encajar en un molde ajeno, se alejaba más de su verdadero yo. A los 40 años, Vicente Jr. desapareció por completo del escenario por un tiempo. No hubo escándalos, no hizo declaraciones. Simplemente se esfumó. Cuando regresó, habló de cansancio como una forma de evitar explicaciones. Pero ahora, con 61 años, lo aclara: fue cuando me sentí como una marioneta. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto debía ser cuidadosamente medido para no dañar la imagen de mi padre. Vivir bajo la sombra de una leyenda llevó a Vicente Jr. a olvidar cuáles eran sus propios sueños. Nadie le preguntaba qué tipo de música quería cantar. A nadie le importaba dónde quería vivir ni cómo quería hacerlo. Todo giraba en torno a una única idea: mientras más se parezca a su padre, mejor. Pero la verdad era que él no era Vicente Fernández padre. Y esa distancia, aunque jamás se dijera, se fue alargando con los años. Hoy, cuando Vicente Jr. mira hacia atrás, no culpa a nadie, pero admite: durante muchos años vivió como un actor sin guión, obligado siempre a interpretar un papel. Hubo noches en las que, sentado a solas, se preguntaba: si no llevara el apellido Fernández, ¿habría podido vivir mi propia vida? Esa pregunta nunca tuvo respuesta, pero siempre estuvo allí, como un eco en lo más profundo del corazón, recordándole que existía otra versión de Vicente Jr., una que nunca salió a la luz. Y quizá por eso, a los 61 años,
decidió contarlo todo. No para negar a su padre, sino para por primera vez en su vida aceptar su propia existencia. Vicente Fernández Jr. una vez dijo: «Mi padre nunca me dijo, hijo, estoy orgulloso de ti», pero tampoco dejó de mirarme como si quisiera decírmelo. Esa frase es al mismo tiempo una afirmación y un vacío. Un afecto silencioso sin palabras, pero siempre presente en cada mirada, en cada instante compartido, bajo la luz del escenario o tras una ventana familiar. Vicente Fernández padre no era solo un cantante, era un símbolo nacional. Un padre que jamás se apartó de una imagen de firmeza absoluta e infalibilidad. Para Vicente Jr., eso creó un tipo especial de distancia, no por la falta de cercanía física, sino por la imposibilidad de acceder realmente a la emoción de su padre. Aunque compartieran techo, él sentía que estaba fuera de un templo sagrado, sin atreverse a golpear la puerta. Mi padre me amó a su manera firme, callado, lleno de expectativas. Pero fue eso mismo lo que me impidió caer errar o mostrar debilidad. Hubo veces en que Vicente Jr. quiso correr a abrazar a su padre detrás del telón, pero se detenía. Había algo en el aire, una frialdad sutil, una severidad muda que lo hacía retroceder. Nadie le enseñó que un hombre adulto también puede abrazar a su padre. Y su padre, aunque amara profundamente a su hijo, jamás abrió la puerta a un gesto así. En lugar de decir te quiero o confío en ti, Vicente padre solía dejar frases como hazlo bien, debes demostrarle al público que lo vales. No dejes que digan que eres un hijo indigno. Y luego los dos subían al escenario, como dos artistas, no como padre e hijo. Vicente Jr. recuerda que solo hubo una vez en toda su vida en la que su padre habló de sentimientos de manera directa. Fue después de una cirugía de vida o muerte de don Vicente. Entonces, débil, con la voz apagada, los ojos entrecerrados, apenas pudo susurrar: «¿Sabes, me asustaba no vivir lo suficiente para verte convertirte en el hombre que siempre esperé». Vicente Jr. se quedó allí con el corazón encogido, pero no respondió. Solo apretó con fuerza la mano de su padre, porque sabía que si hablaba acabaría llorando, y aún seguía sosteniendo la imagen del hijo fuerte del legendario Vicente Fernández. Cuando Vicente Fernández padre cayó gravemente enfermo y fue debilitándose poco a poco, Vicente Jr. fue quien estuvo más presente, no por deber, sino porque sabía que aún le quedaban palabras por decir. Quería tan solo una vez escuchar a su padre decir que lo había hecho bien, que era amado no por llevar el apellido Fernández, sino por lo que era como persona. Pero eso nunca ocurrió, aunque los apretones de manos junto a la cama se volvieran cada vez más fuertes, aunque la mirada de don Vicente se hiciera más profunda, más húmeda. Tal vez aquel padre acostumbrado a la firmeza, a educar, en lugar de expresar, tampoco sabía cómo decir: «Estoy orgulloso de ti, hijo». Y Vicente Jr., en los últimos días, junto a su padre, comprendió a veces el amor se transmite sin palabras. Pero si ambos permanecen en silencio, entonces jamás nadie escuchará nada. Solo después de la muerte de su padre, Vicente Jr., se permitió llorar en televisión. En un concierto en su memoria, mientras interpretaba Volver, volver, se detuvo a mitad de la canción. Cayó sobre el micrófono. Quedó en silencio durante casi un minuto. Cuando levantó la cabeza tenía los ojos enrojecidos. Dijo: «Ojalá te hubiera abrazado más. Ojalá no hubiera fingido tanto ser fuerte hasta perder la oportunidad de ser vulnerable contigo». Y fue precisamente en ese instante cuando el público entendió el hombre que tenían frente a ellos ya no era la sombra de nadie. Era un hijo, un alma que había aprendido a amar a su padre a su manera. Un hombre que por fin se atrevía a enfrentar una relación paterna incompleta para hablar en nombre de toda una generación: «Papá, te he perdonado. Y espero que tú también me hayas perdonado por no haber sido auténtico, por haber tardado tanto en decir que te quiero». De niño, cada vez que su padre regresaba de largas giras, la casa se llenaba de alegría. Pero no por el regreso del padre, sino porque la madre, doña Cuquita, se volvía más dulce, más tierna de lo habitual.
Sonreía más, caminaba de un lado a otro con más energía, como si intentara disimular los días de soledad que había tragado en silencio durante su ausencia. Vicente Jr. recuerda con claridad a su madre cosiendo en silencio las camisas de espectáculo desgastadas de su padre, con la dedicación de quien cuida un tesoro. Aunque podían contratar a alguien, aunque nadie vería las puntadas bajo las luces del escenario, para ella era la forma de conservar un pedazo del corazón de su marido cerca. En aquellas noches oscuras en que Vicente Jr. no podía dormir, ella se sentaba junto a su cama sin decir palabra, simplemente acariciándole suavemente la espalda hasta que su respiración volvía a ser tranquila. Nunca necesitó enseñarle cómo debía ser un hombre. Solo fue en silencio una madre un refugio. Y eso bastaba. Cuando su padre se enojaba, era ella quien se interponía sin gritar, sin enfrentamientos, solo con una mirada o un leve roce en la mano suficiente para apaciguar el ambiente. Nadie en casa la llamaba el alma del hogar, pero todos sabían sin ella el apellido. Fernández habría caído en un silencio helado hacía mucho tiempo. Vicente Jr. solía decir: «Si mi padre es un monumento, mi madre es el suelo». Nadie ve la tierra, pero sin ella, el monumento no se sostiene. En aquellos años de extravío, de escándalos, incluso de dañar la imagen de la familia con decisiones impulsivas, fue su madre quien jamás preguntó por qué. No lo interrogó, no lo juzgó, solo le tomó la mano cuando lo necesitó y le sostuvo la sensación de que aún tenía un lugar dentro de ese apellido tan grande que cargaría toda la vida. Hubo momentos en que regresó a casa tras días sin creer en sí mismo, sin hacer otra cosa que hundir su cabeza en el regazo de su madre y romper a llorar como un niño. Y ella, con toda la serenidad de una mujer que había caminado junto a una leyenda durante más de medio siglo, solo decía: «Eres mi hijo. Nunca me has decepcionado. Solo eso. Nada más». Pero la tristeza más profunda de Vicente Jr. reside en que mientras siempre volvió a su madre como a un puerto seguro, jamás tuvo el valor de agradecerle públicamente, ni sobre el escenario, ni ante la prensa, ni en entrevistas importantes. A la sombra inmensa de su padre, Vicente Fernández, el nombre de su madre quedaba relegado como una luna eclipsada por un sol demasiado brillante. Hubo una sola ocasión tras bastidores en Bellas Artes, después de un concierto de su padre, en que oyó a alguien bromear: «¿Quién es la persona más importante de la familia Fernández?». Todos giraron hacia don Vicente rodeado de flashes y aplausos. Pero Vicente Jr. simplemente miró hacia su madre que recogía sillas, doblaba pañuelos alejándose del bullicio. Nadie le sacó fotos, nadie le preguntó nada. Pero para él ella era la raíz que sostenía todo evitando que se derrumbara. Y al igual que con su padre jamás le dijo: «Te quiero, mamá», de manera formal. Porque en la cultura familiar en que creció el silencio era considerado una forma de fortaleza. Pero ahora, a sus 61 años, con su padre ya ausente, con las fronteras entre el bien y el mal, el éxito y el fracaso difuminándose, comprende que a su madre es a quien más debe. No es cuestión de dinero, ni de fama, sino de todas aquellas veces en que ella estuvo ahí sin pedir razones, sin exigir explicaciones, sin que él tuviera que merecerlo. Y por eso, al comenzar a relatar todo lo que había guardado dentro, las heridas y las cargas que silenciosamente soportó por su familia, Vicente Jr. siempre deja un espacio en blanco al mencionar a su madre. Un silencio que no se llena con lágrimas ni con palabras, sino con una reverencia que brota del fondo de su alma. Y tal vez en ese recorrido por las sombras de la memoria solo espera algo sencillo, que cuando su madre escuche estas confesiones, ya sea con el oído, con el corazón o con la intuición de madre, sepa que él nunca la olvidó, que ha aprendido a agradecer, que mientras el mundo entero miraba al padre como un faro de luz en su corazón, quien realmente lo sostuvo fue aquella mujer. Y así, capa por capa, el polvo del tiempo sobre la vida de Vicente Fernández Jr. va desprendiéndose, no para brillar, sino para volver a respirar. Los años vividos bajo una sombra inmensa, los sacrificios sin nombre, los fracasos engullidos por la gloria ajena, por fin encuentran un lugar donde existir. Ya no necesita fingir ni demostrar nada.
No tiene que ser una copia de su padre ni mantener una imagen perfecta para nadie. Le basta con ser él mismo un hombre que se atreve a mirar su vida con todas sus grietas, que se atreve a poner nombre a todo aquello que una vez le ahogó el alma. Ninguno de nosotros elige a sus padres. Vicente Jr. tampoco eligió ser hijo de una leyenda, pero sí eligió otra cosa. Eligió la verdad en lugar del silencio. Eligió enfrentarse en lugar de huir. Y eligió contarlo todo, no para dar lástima, sino para liberarse. A los 61 años, muchos hablan de descanso. Pero para Vicente Fernández Jr., esta es la primera vez que realmente empieza a vivir como un hombre que ya no teme ser comparado, que ya no carga sobre sus hombros un nombre demasiado pesado. No necesita que el público se ponga en pie para aplaudirle. Solo necesita que aquellos que alguna vez lo malinterpretaron, lo olvidaron o lo juzgaron, miren atrás una vez más y comprendan que detrás de cada sonrisa hubo una lucha silenciosa. No todos los que nacen en una familia grandiosa viven una vida grandiosa, pero cualquier persona que tenga el valor de atravesar la sombra del pasado merece tener su propia luz. Y Vicente Fernández Jr., con sus confesiones tardías, con sus cicatrices a la vista, lo ha conseguido. Y si has llegado hasta aquí, quizá tú también como nosotros no solo has escuchado una confesión, sino que has presenciado a un ser humano dando cada paso para reencontrarse consigo mismo tras toda una vida de silencio y resistencia. ¿Qué piensas tú de Vicente Fernández Jr.? De su decisión de decirlo todo sin excusas, sin reproches, solo para sentirse en paz. Déjanos tu opinión en los comentarios, de verdad queremos leerte. Y si crees que este viaje merece ser compartido más allá, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita, porque seguimos buscando, contando y rindiendo homenaje a esas historias que parecían ya olvidadas bajo el brillo del espectáculo. Porque a veces precisamente lo que nadie se atreve a decir es lo que más nos conmueve y permanece en el recuerdo.